Santa Clara de Asís. Clara nació en Asís, Italia, en 1193. Su padre, Favarone of Feduccio, era un caballero rico y poderoso. Su madre, Ortolana, descendiente de familia noble y feudal, era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana, y era devota de hacer largas peregrinaciones a Bari, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló en oración que la alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar al mundo entero, y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual encierra dos significados: resplandeciente y célebre. Clara tenía 4 hermanos, un varón, Bosón, y 3 mujeres, Renenda, Inés y Beatriz. Desde sus primeros años Clara se vio dotada de innumerables virtudes, creció en el palacio fortificado de la familia y no tenía amigos, y aunque su ambiente familiar pedía otra cosa de ella, siempre desde pequeña fue asidua a la oración y mortificación. Se mortificaba duramente usando ásperos cilicios de cerdas y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecillas para contarlas. Siempre mostró gran desagrado por las cosas del mundo y gran amor y deseo por crecer cada día en su vida espiritual. Ya en ese entonces se oía de los hermanos menores, como se les llamaba a los seguidores de San Francisco. Clara sentía gran compasión y gran amor por ellos, aunque tenía prohibido verles y hablarles. Ella cuidaba de ellos y les proveía enviando a una de las criadas. Le llamaba mucho la atención cómo los frailes gastaban su tiempo y sus energías cuidando a los leprosos. Todo lo que ellos eran y hacían le llamaba mucho la atención y se sentía unida de corazón a ellos y a su visión. Cuando cumplió los 15 años, sus padres la prometieron en matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió respondiendo que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. La conversión de Clara hacia la vida de plena santidad se efectuó al oír un sermón de San Francisco de Asís. En 1210, cuando ella tenía 18 años, San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de Cuaresma, e insistió en que para tener plena libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales. Al oír las palabras, este es el tiempo favorable, es el momento, ha llegado el tiempo de dirigirme hacia el que me habla al corazón desde hace tiempo, es el tiempo de optar, de escoger. Sintió una gran confirmación de todo lo que venía experimentando en su interior. Durante todo el día y la noche, meditó en aquellas palabras que habían calado lo más profundo de su corazón. Tomó esa misma noche la decisión de comunicárselo a Francisco y de no dejar que ningún obstáculo la detuviera en responder al llamado del Señor, depositando en él toda su fuerza y entereza. Cuando su corazón comprendió la amargura, el odio, la enemistad y la codicia que movía a los hombres a la guerra, comprendió que esta forma de vida eran como la espada afilada que un día traspasó el corazón de Jesús. No quiso tener nada que ver con eso, no quiso otro Señor más que el que dio la vida por todos, aquel que se entrega pobremente en la Eucaristía para alimentarnos diariamente, el que en la oscuridad es la luz y que todo lo cambia y todo lo puede, aquel que es puro amor. Renace en ella un ardiente amor y un deseo de entregarse a Dios de una manera total y radical. Clara sabía que el hecho de tomar esta determinación de seguir a Cristo y sobre todo de entregar su vida a la visión revelada a Francisco, iba a ser causa de gran oposición familiar, pues el solo hecho de la presencia de los hermanos menores en Asís estaba ya cuestionando la tradicional forma de vida y las costumbres que mantenían intocables los estratos sociales y sus privilegios. Para Clara el reto era muy grande, siendo la primera mujer en seguirle. Su vinculación con Francisco podía ser mal entendida. Santa Clara se fuga de su casa el 18 de marzo de 1212, un domingo de Ramos, empezando así la gran aventura de su vocación. Clara había abandonado su casa, el palacio de sus padres, y estaba allí, en la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde la esperaban Francisco y los demás hermanos menores con cirios encendidos,
entonando el Veni Creator Spiritus, y se consagra al Señor por manos de Francisco. Dentro del templo, Clara cambia su ropa de terciopelo y brocado por el hábito que recibe de las manos de Francisco, que corta sus hermosas trenzas rubias y cubre la cabeza de la joven con un velo negro. A la mañana siguiente, familiares y amigos invaden el templo, ruegan y amenazan. Piensan que la joven debería regresar a la casa paterna. Grita y se lamenta el padre. La madre llora y exclama: está embrujada. Días más tarde fue trasladada temporalmente, por seguridad, a las monjas benedictinas, ya que su padre, al darse cuenta de su fuga, sale furioso en su búsqueda con la determinación de llevársela de vuelta al palacio. Pero la firme convicción de Clara, a pesar de sus cortos años de edad, obligan finalmente a su padre a dejarla en paz. Más tarde, la sigue su hermana Inés, quien fue una de las mayores colaboradoras en la expansión de la orden y la hija, si se puede decir así, predilecta de Santa Clara. Le sigue también su prima Pacífica. San Francisco les reconstruye la capilla de San Damián, lugar donde el Señor había hablado a su corazón diciéndole: reconstruye mi iglesia. Gracias a esa respuesta de amor, de su gran sí al Señor, había dado vida a una gran obra, que hoy vemos y conocemos como la Comunidad Franciscana, de la cual Santa Clara se inspiraría y formaría parte crucial, siendo cofundadora con San Francisco en la Orden de las Clarisas. Cuando se trasladan las primeras clarisas a San Damián, San Francisco pone al frente de la comunidad, como guía de las damas pobres a Santa Clara. Al principio le costó aceptarlo, pues por su gran humildad deseaba ser la última y ser la servidora, esclava de las esclavas del Señor, pero acepta y con verdadero temor asume la carga que se le impone. Entiende que es el medio de renunciar a su libertad y ser verdaderamente esclava. Así se convierte en la madre amorosa de sus hijas espirituales, siendo fiel custodia y prodigiosa sanadora de las enfermas. Santa Clara daba el ejemplo en todo. Cuidaba a los enfermos en los hospitales. Dentro del convento realizaba los más humildes quehaceres. Pedía limosnas, pues esa era una de las normas de la institución. Las monjas debían vivir dependientes de la providencia divina, la limosna y el trabajo. Tenía gran entusiasmo al ejercer toda clase de sacrificios y penitencias. La humildad brilló grandemente en Santa Clara, y una de las más grandes pruebas de su humildad fue su forma de vida en el convento, siempre sirviendo con sus enseñanzas, sus cuidados, su protección y su corrección. En una ocasión, después de haberle lavado los pies a una de las hermanas, quiso besarlos. La hermana, resistiendo aquel acto de su fundadora, retiró el pie y accidentalmente golpeó el rostro a Clara. Pese al moretón y la sangre que había salido de su nariz, volvió a tomar con ternura el pie de la hermana y lo besó. Hizo fuertes sacrificios los 42 años de su vida consagrada. Cuando le preguntaban si no se excedía, ella contestaba: estos excesos son necesarios para la redención. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz no habría salvación. Ella añadía: hay unos que no rezan ni se sacrifican. Hay muchos que solo viven para la idolatría de los sentidos. Ha de haber compensación. Alguien debe rezar y sacrificarse por los que no lo hacen. Si no se estableciera ese equilibrio espiritual, la tierra sería destrozada por el maligno. En 1241 los sarracenos atacaron la ciudad de Asís. Cuando se acercaban a atacar el convento que está en la falda de la loma, en el exterior de las murallas de Asís, las monjas se fueron a rezar muy asustadas y Santa Clara, que era extraordinariamente devota al Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la custodia con la hostia consagrada y se les enfrentó a los atacantes. Ellos experimentaron en ese momento tan terrible oleada de terror que huyeron despavoridos. En una de las visitas del Papa al convento, dándose las 12 del día, Santa Clara invita a comer al Santo Padre, pero el Papa no accedió. Entonces ella le pide que por favor bendiga los panes para que queden de recuerdo. Pero el Papa respondió: quiero que seas tú la que bendigas estos panes. Santa Clara le dice que sería como un irrespeto muy grande de su parte hacer eso delante del vicario de Cristo. El Papa,
entonces, le ordena bajo el voto de obediencia que haga la señal de la cruz. Ella bendijo los panes haciéndole la señal de la cruz y al instante quedó la cruz impresa sobre todos los panes. Santa Clara estuvo enferma 27 años en el convento de San Damián, soportando todos los sufrimientos de su enfermedad con paciencia heroica. En su lecho bordaba, hacía costuras y oraba sin cesar. Cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos. San Francisco ya había muerto, pero 3 de los discípulos preferidos del santo, Fray Junípero, Fray Ángel y Fray León, le leyeron a Clara la pasión de Jesús mientras ella agonizaba. La santa repetía: desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman sino que me consuelan. En 1253, en la iglesia de San Damián de Asís, el Papa Inocencio IV la visitó en su lecho de muerte. Unidas las manos, tuvo fuerzas para pedirle su bendición. Con la indulgencia plenaria, el Papa contestó, sollozando: quiera Dios, hija mía, que no necesite yo más que tú de la misericordia divina. Lloran las monjas la agonía de Clara. Todo es silencio. Solo un murmullo brota de los labios de la santa. Señor, te alabo, te glorifico, por haberme creado. Una de las monjas le preguntó: ¿con quién hablas? Ella contestó recitando el Salmo: preciosa es en presencia del Señor la muerte de sus santos. Y expiró. Era el 11 de agosto de 1253. A los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa, y 2 días después de que su regla fue aprobada por el Papa, se fue al cielo a recibir su premio. En sus manos estaba la regla bendita, por la que ella dio su vida. Fue canonizada 2 años más tarde, el 15 de agosto de 1255, por el Papa Alejandro IV, quien en la bula correspondiente declaró que ella fue alto candelabro de santidad, a cuya luz acudieron y acuden muchas vírgenes para encender sus lámparas. En la Basílica de Santa Clara encontramos su cuerpo incorrupto y muchas de sus reliquias. En el convento de San Damiano, se recorren los pasillos que ella recorrió. Se entra al cuarto donde ella pasó muchos años de su vida acostada. Se observa la ventana por donde veía a sus hijas. También se conservan el oratorio, la capilla y la ventana por donde expulsó a los sarracenos con el poder de la Eucaristía. Luces de fe. Dios te bendice.